Muy bien, vamos a empezar. Buenos días a todas, a todos. En esta mañana de último sábado de agosto, alguien puso en el Facebook que sentía que agosto era eterno. Yo sentí que se fue volando. Todo depende de las perspectivas, pero increíblemente estamos en el último sábado de agosto y el penúltimo sábado de nuestro curso. El próximo sábado terminamos para cumplir con los 6 que tenemos establecido. Y entonces esta mañana le vamos a dedicar un buen tiempo a el Reino Nazarí de Granada, que sería nuestra última parada en este recorrido de 6 sábados por la historia del Al-Ándalus. Al fondo de la Alhambra de Granada pueden ver ustedes Sierra Nevada. En Granada, obviamente, la provincia, una de las provincias de Andalucía. Es lo que tienen de fondo. Bueno, entonces vamos a ver. Ya hemos hecho un recorrido bastante bonito, porque se acordarán ustedes de los mapas iniciales cuando el dominio musulmán llegaba hasta la cornisa cantábrica, que fue cuando empezamos nuestra clase. Para recordarles, la cornisa cantábrica es aquí, al norte. Y también se acuerdan que destacamos el hecho que esta zona, alguien creo que tiene abierto su micrófono, si fuera tan amable, permítanme. Ahora vienen a pelear estos, lo que me faltaba. Ahora ya estamos todos en orden. Bien, entonces, donde estoy pasando el cursor, aquí, en esta zona, como característica general podríamos decir, no vamos a tener que lleguen los grupos invasores que ha tenido la península durante siglos. Aquí no vamos a ver a los romanos, aquí no van a llegar los fenicios, los griegos, que fueron antes, por supuesto. Tampoco veremos a los visigodos y tampoco vamos a ver a los árabes. Por tanto, en esta zona, que es lo que actualmente llamamos el País Vasco, las características culturales son totalmente distintas al resto de la península. Pero obviamente que el resto de la península va a influir muchísimo con costumbres gastronómicas que tenemos en la parte del País Vasco. Que les adelanto que en la última clase le vamos a dedicar a eso, ¿no? La influencia de todos los aspectos culturales musulmanes en la península ibérica y por ende que influyeron con nosotros. Pero lo que yo quería llegar era, aquí teníamos el mapa, ¿se acuerdan? Esto era lo que abarcaba. Aquí se estableció una especie de tapón, que era la marca hispánica, esa costumbre que las potencias pongan tapones para evitar que pase gente no es nueva, ya los romanos lo habían utilizado, aquí lo están utilizando los francos. Toda esta parte va a ser islamizada, por supuesto, pero conforme va produciéndose lo que se denomina la reconquista, cada vez los territorios musulmanes o en manos de musulmanes son menos hasta llegar a lo que estamos viendo ahora, el Reino de Granada, que prácticamente solo va a comprender parte de Almería, la provincia de Granada y parte de la provincia de Cádiz y un pelito de la provincia de Sevilla. Entonces, esto nos demuestra cómo fue perdiendo empuje la invasión musulmana y el dominio musulmán. Aquí podemos ver en este mapa, ¿verdad?, la frontera del Al-Ándalus al comienzo del siglo XIII, que está aquí. Ya prácticamente Portugal está conquistada o reconquistada. Solo ya tenemos esto. Y en este territorio, en el siglo XIII, es donde se van a desarrollar los últimos reinos taifas. El periodo de los taifas son 3. Primer periodo Califato de Córdoba, primer periodo de reinos taifas. Almorávides, segundo periodo de reinos taifas. Almohades y tercer periodo de reinos taifas. Y posteriormente el reino nazarí de Granada, que es donde vamos a llegar ahora. Entonces, como lo habíamos hablado,
estos reinos taifas eran un conjunto de pequeños estados independientes que van a aparecer nuevamente, por tercera vez en este caso, tras la desintegración del Imperio Almohade. Les recuerdo que el Imperio Almohade abarcaba parte de la Europa, del norte occidental del África y parte de la península que no había sido reconquistada por los reinos cristianos. Estas taifas que vamos a ver que se desarrollarán en esta tercera edición, las más importantes van a ser las taifas de Murcia y las de Valencia, además de la taifa de Arjona, que más tarde va a ser digamos, el germen de lo que llamaremos el reino nazarí de Granada. Creo que hay un mapa más adelante, así es que no me detengo más en este. Espero que, de acuerdo que puse uno. Bueno, entonces vamos a recordar la cronología de lo que estamos hablando. La FIMNA, que es de 1010 a 1031, que es cuando empieza ese proceso de crisis en el Califato de Córdoba. Primeros reinos taifas, de 1031 a 1090. Dominio almorávide, de 1090 a 1145. Segundos reinos taifas, de 1145 al 1165. Dominio almohade, de 1165 a 1224. Y los terceros reinos taifas, de 1224 a 1265, hasta que se establece ya el reino nazarí de Granada y volvemos a tener una relativa estabilidad. Estos terceros reinos taifas, que vuelvo a recalcar, abarcan de 1224 a 1265. Veremos que se repite la situación de los primeros y los segundos reinos taifas. Es lo mismo. Se enfrentan entre sí. Ese enfrentamiento va a llevar a que tengan que contratar a mercenarios cristianos. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la historia del Mío Cid? Bueno, el Mío Cid, Ruiz Díaz de Vivar, es uno de esos soldados que va a pelear primero con las tropas cristianas, después con algunas tropas de los taifas. En ese libro tienen, por tanto, recreado la situación de estos momentos de taifas. Por eso es que se dice, viven como taifas, o sea, están enfrentados. Aquí ese dicho no se usa mucho, en España sí se usa mucho. Van a solicitar ayuda a los reinos cristianos, como ya lo habíamos hablado, y van a hacer el pago de las parias. Y esto va a suscitar el que exista una rápida conquista militar de los gobernantes cristianos, lo que habíamos visto en el mapa anterior. ¿Y qué es parias? Pues tras la caída del califato, el territorio de Al-Ándalus queda dividido en pequeños reinos de taifas, ya lo habíamos dicho. Estos reinos, mucho más débiles, se ven obligados a contener a los cristianos pagando fuertes sumas anuales de oro, las parias. Las parias aumentaron el poder de los reinos cristianos. ¿Por qué? Porque les estaban dando capital, dicho en términos económicos. Parias es, o significa, cantidad anual de oro que los reyes musulmanes pagaban a los reyes cristianos a cambio de que estos no les atacasen. O sea, como estaban peleando entre sí los reinos taifas, para evitar que viniera un tercero en discordia, entonces le pagaban a los cristianos, ahorita no, después joven, seguían entre ellos, los cristianos tenían su oro y todos en santa paz en ese momento. Entonces aquí tenemos las taifas más importantes de la tercera edición de los reinos taifas. Entonces tenemos Niebla, Arjona, Málaga, Baeza, Lorca, Murcia, Játiva, Orihuela y Valencia. ¿Ya? Denia y Alcira. Estas van a ser dos ciudades de Valencia, de Murcia y de Arjona, que después incorporará Baeza, Málaga, Lorca y Niebla. Esto es el Levante. Esta es la zona de Levante del Mediterráneo y aquí ya estamos prácticamente en Andalucía y esta parte va a corresponder a Portugal. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, nos vamos a fijar en la parte de
relación de las terceras taifas, que me parece muy importante. Como les había comentado, las dos taifas más importantes para este periodo son Murcia y Valencia. Y la taifa de Arjona, que como dijimos, más adelante será el reino de Granada. Entonces, aquí ya tenemos las taifas correspondientes de este periodo de terceros reinos taifas. Muy bien, entonces sigamos. Está la taifa de Arjona, perdón, se convirtió en el reino nazarí de Granada, lo que he estado recalcando. La taifa de Alcira, Denia y Játiva, de 1224 a 1227, va a ser reconquistada por los almohades. Estos van a volver a intentarlo. La taifa, perdón, de Baeza, de 1224 a 1226, va a ser conquistado por Castilla. La taifa de Ceuta, de 1233 a 1236, conquistado por la taifa de Murcia. La taifa de Lorca, de 1240 a 1265, conquistado por Castilla. Taifa de Málaga, de 1229 a 1238, pasó a formar parte del reino nazarí de Granada. La taifa de Menorca, de 1228 a 1287, ya esto en Baleares, va a ser conquistado por Aragón. De esta forma es que las Baleares pasan a ser parte de la corona de Aragón. Muy importante para entender la historia de España y sobre todo la situación política actual. Parecerá baladí, pero es una situación que nos permite apreciar cómo el territorio de Baleares a partir del siglo XIII ya está incorporado a Castilla. Y otro territorio que es Cataluña había sido incorporado a Aragón desde hacía muchísimo tiempo. Perdón, las Baleares Aragón. Dije Castilla y no, me tuve un lapsus, Calami, Aragón, ¿ya? Entonces, aquí se desmontan estas historias fantasiosas cuando se habla de un reino de Aragón, de Cataluña, un imperio de Cataluña, nunca existió. Como entidad, como reino, no existió. Cataluña lo que fueron los condados catalanes dependientes del condado de Barcelona, que se va a establecer la unión entre Cataluña y Aragón cuando se casa el Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, con doña Petronila de Aragón. Y a partir de ahí se forma la corona de Aragones. Pero eso es otra historia. Solo se los cuento para que vean, pues, que hay que ir a la historia y dejar de seguir estas historias lastimeras que suelen tener más éxito. Las historias lastimeras son las que más éxito tienen. La historia, la gente te aburre. Pero sigamos. La taifa de Murcia, de 1228 a 1266, conquistado por Castilla. Murcia es sumamente interesante porque ha sido una unidad. Prácticamente, en la actualidad Murcia es una comunidad autónoma uniprovincial, considerada pues como de risa dentro de la península. De hecho, los murcianos sufren mucho bullying, porque por sus mismas características suelen ser motivo de mofa, pero provocaron un terremoto político y eso fue cuando estalló, era no solo de risa, sino de asombro, porque ellos provocaron un terremoto político que sacudió a toda la península este año, por ejemplo. Murcia es muy peculiar. La taifa de Niebla, de 1234 a 1262, conquistado por Castilla. La taifa de Orihuela, de 1239 a 1250, repartida entre la taifa de Murcia y Castilla. De hecho, Orihuela quedó en Murcia, históricamente sigue siendo parte de Murcia. Y la taifa de Valencia, micrófono, por favor. Micrófono.
gracias, de 1228 a 1238 va a ser conquistado por Aragón. Por tanto, cuando Jaime I el Conquistador incorpora Valencia, ya tenemos conformada la corona de Aragón, que va a estar integrada por Valencia, Aragón misma, Cataluña y Baleares. Esa va a ser la corona aragonesa. Y Castilla, que ven ustedes que se ha quedado casi con todo. Muy bien, entonces tenemos el final del imperio almorávide, que esto ya quedamos, va a provocar los terceros reinos taifas. Y van a desaparecer rápidamente, porque hay una gran ofensiva ofensivas conquistadoras de Castilla. Castilla va a ir, como le gusta decir a Salva, con todo. Se les va a tirar. A partir de la batalla de las Navas de Tolosa, que determina el parteaguas del dominio musulmán. Claro, en aquel momento ellos no sabían que los del Al-Ándalus no sabían que al perder la batalla de las Navas de Tolosa estaban perdiendo la península. Faltaban 2 siglos, pero ya la situación ya estaba, la suerte estaba echada. En aquel momento ellos dijeron, bueno, nosotros ya les hemos dado palo a estos, lo vamos a volver a intentar, nos vamos a organizar, pero ya muy tarde, muy tarde. No pudieron levantarse porque eso va a provocar los terceros reinos taifas, y de los reinos taifas solo va a sobrevivir el reino que la familia nazarí fundó en Granada. ¿Ya? Ese es el único que va a sobrevivir, que va a ser precisamente la taifa de Granada y va a desarrollar esta maravilla que estamos viendo. ¿Ya? El arte que está en la Alhambra, que es uno de los monumentos musulmanes más emblemáticos en la península ibérica. Hay más, por supuesto, hay más, muchísimos más. Pero los otros han sido reconvertidos. Por ejemplo, la mezquita catedral de Córdoba, la catedral de Sevilla, que era una mezquita, el Palacio de la Aljafería en Zaragoza, que ahora es parte de las Cortes, fue prisión durante el periodo de los Reyes Católicos. Pero la Alhambra no, la Alhambra se quedó para lo que es. Entonces, por eso es la admiración, que todavía conserve muchísimas cosas y obviamente el patrimonio nacional español, a diferencia que el guatemalteco, protege su patrimonio cultural y por supuesto que la Alhambra es la joya de la corona en cuanto a la conservación de monumentos. Muy bien. Para recapitular, aquí vamos a ver otra vez una cronología del Al-Ándalus para que nos acordemos de todo lo que hemos hablado, porque entraremos al último tramo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que la invasión empieza en el 711? Luego se establece el Emirato dependiente de Damasco, hasta llegar al Emirato independiente de Bagdad. De ahí llegamos al Califato de Córdoba, del 929 al 1031, que va a ser una maravilla. Y luego vamos a tener los famosos taifas en sus 3 momentos, 1086, 1146 y 1212, que es la batalla famosa de las Navas de Tolosa. Y luego en el 1237 se establece el reino nazarí de Granada. Eso va a ser ya en la última trama. Aquí está señalado el 722, que es la batalla de Covadonga, que según dice la tradición oral, es el inicio del proceso de la reconquista, cuando Pelayo, ante el monasterio de la Virgen de Covadonga, decide recuperar las tierras cristianas que habían caído en manos de los infieles. Así dice Pelayo, ¿verdad? Luego tenemos la batalla de Poitiers, que va a frenar el avance musulmán en territorio de lo que hoy es Francia. En el 786 inicia la construcción de la mezquita de Córdoba, que es la catedral. En el 929 de la Abderramán III, ya dejamos que es califa.
Los almorávides llegan en el 1086. Los almohades llegan en el 1146 y en el 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. Entonces, el reino nazarí de Granada lo vamos a tener de 1237 hasta el 2 de enero de 1492, cuando es conquistada Granada por los reyes católicos. Que ahí termina y es la parte que nos puede dar un poquito de tristeza. Entonces tenemos aquí ya el reino nazarí de Granada en mapa. Miren a lo que quedó reducido todo. Territorio ganado por Castillo Portugal entre 1292 y 1462. ¿Qué es esto? ¿Ya? Ahora, aquí hay una cuestión sumamente interesante. Va a haber un momento de que ya se pensó que el reino de Granada iba a quedar. Ya la cosa, pues ya no iba a haber a más. En tiempos del rey castellano Enrique IV, porque hay una situación que tenemos que tener presente. Es cierto, la península va a quedar bajo dominio musulmán. Dentro de ese territorio quedarán muchos cristianos, pero la sociedad aún no convertida al Islam se va a convertir a la cultura que llevan los musulmanes. Adoptarán ropajes, adoptarán costumbres en cuanto a, por ejemplo, comer sobre almohadones, sentados o recostados en almohadones, a incorporar toda la gastronomía islámica, ciertas costumbres que aunque no son musulmanes las van a vivir, eh, pero también habrán cosas que van a ser como reacción. Ejemplo, beber vino y comer cerdo. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos esa amalgama. Enrique IV vivía como musulmán, hablaba árabe, comía como las comidas musulmanas, ¿ya? Y le gustaba hablar con eruditos musulmanes, árabe. Entonces tenía simpatía, digamos, hacia todo esto y todo el mundo pensó, aquí se queda, ya no vamos a hacer nada. Pero su hermana, su media hermana, Isabel, dice, no, esto lo saco porque lo saco y lo va a sacar. Entonces aquí ya tenemos el reino de Granada con la Cora de Tacuruna, Cora de Elvira y Cora de Bayana, ¿no? Con las ciudades importantes. Y aquí tenemos los años en que estas ciudades van a caer en manos cristianas. Ronda en 1486, antes Marbella en el 485, Málaga en 1487. El sitio de Málaga fue sangriento, ¿verdad? Fue una cosa impresionante en cuanto a lo que hicieron. Mira, mira. Entonces, imagínense, no estoy justificando y espero que sea comprendido lo que voy a explicar ahora. Todas estas gentes estuvieron peleando, estamos viéndolo, 1485, 1485, 1487, 1489 en Baza, 1489 en Almería, 1488 en Vera, 1462 en Archidona. Bueno, todos estas gentes que estuvieron en esto, posteriormente vendrán aquí, traen esta mentalidad, ¿ya? O sea, que hay que tenerlo claro, porque a veces nos da una sensación, no sé, extraña, de poco dominio de lo que es lo que supuso la invasión o conquista. Llámenlo como quieran, yo en esos términos no me peleo. Para que comprendamos, pues, la carga emocional que traían de visiones y de cuestiones, ¿ya? Bueno, esa es una cosa que hay que destacar. Y la otra cuestión que quiero destacar al hacer esta narrativa es la importancia de que sepamos la historia de la península para entender lo que pasó aquí. O sea, tenemos que empezar a ver la invasión o conquista, la colonización, la implementación del sistema que llamamos colonial. Tenemos que empezarlo a ver desde la perspectiva
de la península. ¿Por qué? Porque nos van a trasladar muchas cosas, sus instituciones, sus costumbres, su idioma, todo, ¿ya? Entonces, a veces, como que nos cerramos a querer ver más allá, porque es curioso, odian a España, pero ahí andan felices con la liga y ahorita estaban de pésame porque se fue el otro, en fin. Sucede de todo en la viña del Señor y en Guatemala con muchísima más razón, porque es una viñita muy especial. Sigamos. Bien. Entonces, este va a ser el último reducto, me tengo que apurar, siempre me pasa lo mismo. Gozó de mayor estabilidad política, ya que mantuvo un territorio y un gobierno estable más de 250 años. Esto es cierto, 2 siglos y medio se mantuvo el reino de Granada, a diferencia de lo que veíamos. Por eso es que les puse ese cuadro cronológico para que vean la violencia que había en cada uno de estos periodos del desarrollo de la cultura o del Islam en la península ibérica. La supervivencia del reino de Nazarí se debió en gran parte a que aceptó la tutela de Castilla, que lo respetó a cambio del pago de fuertes sumas en metálico. Castilla necesitaba dinero, por supuesto. Y sobre todo Enrique IV, te lo vuelvo a mencionar, por las guerras que tuvo con su media hermana. Primero con su hermano, medio hermano que muere, y la que era más aguerrida, su media hermana, que fue la que diseñó todo. La verdad que es una mujer excepcional para el periodo y como todo. Lástima que ha podido más esta mentalidad de tergiversación de los judíos a la verdadera historia de lo que hizo esta mujer. Lástima y lamentable. Bueno, el fin del Al-Ándalus se inició cuando Castilla decidió acometer su conquista final. Granada era como para los de nosotros, los de Guatemala, más o menos, salvando distancias y diferencias. Era como la válvula de escape. Para nosotros es Belice, para ellos era Granada. Cuando las cosas estaban muy, muy difíciles en el reino, ay, miren, vamos a atacar Granada. Pero en un momento dado dicen, no, dejemos de jugar, ataquemos. Entonces Granada se tiene que fortalecer y tiene que demostrar poder. Entonces, ¿cómo va a demostrar poder? Construyendo un palacio que supera a todos los que hay en la península. No hay ninguno así, ni en Europa, ni en el mundo musulmán. Entonces, surge ese esplendor que vimos y que veremos con mayor detalle. La campaña en 10 años, sobre todo, esto va a ser una campaña emprendida por Isabel, acabó con la rendición de Granada y por tanto con la existencia del Al-Ándalus como realidad política en la península. En 1492 esa realidad termina. ¿Ya? Que hay unos ahora que lo quieren revivir porque lo quieren reclamar, o estos del ISIS que dicen de que tienen que recuperar la zona del Al-Ándalus, porque ahí andan. Por supuesto que sí, pero es como nosotros con nuestra reivindicación con Belice. Igual. Bueno, entonces, tras la victoria cristiana de las Navas de Tolosa en 1212, la taifa de Granada fue la única que sobrevivió al avance de los reinos cristianos, estamos claros. Esto va a ser en el siglo XIII. Y esta va a estar gobernada por los sultanes o reyes de la dinastía nazarí. Esta taifa comprendía un amplio territorio que abarcaba las actuales provincias de Málaga, Almería, Granada y parte de Cádiz. El reino de Taifa de Granada poseía una amplia fachada marítima, puertos para el comercio y una próspera agricultura de regadío, porque es una de las zonas más ricas para los cultivos. Es impresionante la naturaleza y la geografía. Málaga, Almería, sobre todo, que tienen una cuenca mediterránea, tienen unas tierras de cultivo. Micrófono, por favor. No puedo creer que tengan que tocar el micrófono. Me resisto a creerlo. Sí o no lo estoy tocando. Y eso es que soy el que está hablando. O sea, yo pongo el micrófono, lo activo, quito mis manos de encima de la máquina, solo para cambiar las diapositivas.
Esto va a quedar como anécdota cuando regresemos. ¿Se acuerdan cuando el ángel gritaba micrófono? Eso va a quedar ahí ya patentado. Pues son zonas agrícolas muy ricas. Aquí se va a producir naranjos, las olivas va a ser un poco más al norte. Dátiles, hay unas zonas arroceras, según me acuerdo, pero Murcia no. Murcia es desértica y está entre Málaga, Almería, Murcia, Valencia, que es una zona riquísima agrícola también, que ahí es donde está la huerta, de lo que hoy se denomina la huerta de España. Ahí es donde se producen sus legumbres. Muy interesante este dato, pero a lo que quiero llegar. Entonces, es una zona rica y por tanto eso va a favorecer el que se desarrolle el reino de Granada. ¿Ya? Tenía una gran actividad económica, sobre todo en el puerto de Málaga. Por eso es que cuando los cristianos entran, lo atacan porque saben que al cortar el puerto de Málaga, les cortan su fuente económica. Y aquí tenemos una muestra de descanso de la vista del patio de los Leones en la Alhambra de Granada, en la zona llamada los Palacios Nazaríes. La Alhambra tiene muchas secciones, ya lo vamos a ver más adelante, y esa es una de ellas, la de los Palacios Nazaríes. Miren qué belleza. Impresionante. Cuando los reyes católicos entraron por primera vez a este palacio, después de haber sido entregadas las llaves de la ciudad por parte de Boabdil a los reyes católicos, entran y se quedaron mudos. Entraron cantando el Te Deum. Una vez vieron esto, se cayó Te Deum y todo. O sea, se quedaron sin aliento. Bien. Entonces tenemos, aquí ya lo podemos ver en mapa. El fundador del imperio es Muhammad I, que pertenecía a la familia árabe de los Banu Nasr. O sea, eran árabes. De ahí el nombre Nazarí o Nazarita. ¿Por qué? Por Banu Nasr. Fijó su residencia en la Alhambra. Aparte de la capital, sus enclaves más importantes fueron Málaga y Almería. Vamos, esos eran los más importantes. El emir granadino se convirtió en tributario de los reyes castellanos para mantener su independencia. Otro dato interesantísimo con todo esto. Andalucía es famosa por sus Semanas Santas, toda la comunidad autónoma y prácticamente en todas las provincias de la... Primero tenemos que tomar en cuenta que Andalucía es la comunidad autónoma más grande y más poblada de España, donde se concentra la mayoría de la población. Sus provincias son pues famosas por su Semana Santa, ¿verdad? Está, por ejemplo, la Semana Santa de Cádiz no es muy famosa porque tampoco crean que es muy deslumbrante. Está la de Huelva, que tampoco tiene muchos réditos, pero las dos más impresionantes son la de Granada, pero las de Sevilla, Málaga y Granada, en su orden. Sevilla, Málaga y Granada. Pues lo que más me llama la atención es ese fervor, y no lo encontramos ni en Castilla ni en Aragón, que son territorios cristianizados más tempranamente, porque aquí estamos hablando de territorios cristianizados tardíamente, sobre todo Málaga. Málaga va a ser casi de lo último, y Granada, que es el que cierra. ¿Por qué? Y entonces uno dice, ¿por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer los historiadores, preguntarnos, ¿pero por qué estamos viendo esto? Obviamente porque en ese instante querían demostrar su lealtad a la corona y evitar la expulsión, por supuesto. Y entonces los conversos musulmanes van a introducir los cantos de los mujahidines desde los minaretes, se van a transformar en las famosas saetas. Ahí está esa relación. Y en fin, ya la otra semana vamos a hablar de más cositas así, bonitas. Entre las razones de su supervivencia a lo largo de más de 200 años se encuentran las barreras montañosas, el sistema penibético que lo protegían, la ayuda de los benimerines, guerreros musulmanes llegados de África, y las crisis políticas y guerras civiles del reino de Castilla durante el siglo XIV.
En el siglo XV se inicia un periodo de debilidad a causa de las frecuentes luchas entre las familias nobles que querían el trono granadí. El último rey nazarí de Granada fue Boabdil, que es Abu Aban Allah. Pero como todos los castellanos transformaban a nombres más fáciles para ellos, pues le pusieron Boabdil. Hijo del rey de Granada, Muley Hassan, que era Abu al-Hassan Ali, y casado con Aisha, que así era la mamá de Boabdil. Es la famosa que dice, no llores como una niña, o algunos lo traducen como una mujer, lo que no supiste defender como hombre. Es la famosa frase que se repitió hasta ahora, que ya hay ciertas cosas que no son políticamente correctas, ya no se dice. Pero eso estuvo siglos diciéndose. Este va a ascender al trono en 1482 tras una revuelta popular. En 1483 fue hecho prisionero por las tropas de Fernando el Católico, es cierto, en 1486 fue restituido como rey con la condición de pagar los tributos a los reyes católicos. Poco después estalló la guerra civil entre los partidarios de Boabdil y los de su tío el Zagal. Ese Zagal era un maldito, así, por algo Zagal, Abu Abnallah Muhammad, lo que facilitó el avance de los cristianos hacia Granada. Bueno, en pocas palabras, al final Zagal, como en un momento dado, el Boabdil quiere traicionar a su papá con uno de sus tíos. El papá lo descubre y decide cortarle la cabeza y invita a su hijo a un banquete y le sirve la cabeza en una bandeja. Una cosa para que vean que tampoco es que estos estuvieran ahí solo recitando el Corán. Sitiada por los reyes católicos desde la primavera de 1491, la van a sitiar fundando una ciudad frente a ella que es Santa Fe. Y ahí es donde se van a firmar las famosas capitulaciones que se establecerán entre Colón y la reina Isabel. Ojo, y esa es otra cosa, ¿ya? Porque Fernando le caía mal Colón, como lo vimos en un curso, pero Isabel no. Entonces el negocio es entre Isabel y Colón. Bueno, pero regresemos a lo nuestro. Granada cae el 2 de enero de 1492 con la toma de su ciudad y culmina el proceso político-militar, reconquista. Bueno, la violencia que se va a producir en la reconquista final es en Málaga, en Vélez, Málaga también. Primero cae Vélez, Málaga, después cae Málaga, sitian Granada y entonces prácticamente no va a haber un ataque a la ciudad. La ciudad no va a ser atacada, por eso es que la Alhambra está. Y durante la guerra civil sí va a sufrir algunos daños, pero ya está todo restaurado. Y por eso es que viene Boabdil, el 2 de enero sale con todas sus gentes y entrega las llaves de la ciudad, y los reyes católicos le permiten a él y a todas sus gentes vivir en las Alpujarras, zona que después, durante todo el siglo XVI, va a ser de muchas revueltas moriscas, pero eso ya no nos va a corresponder. Muy bien, entonces aquí tenemos la Alhambra de Granada. Miren, es una belleza, y al fondo Sierra Nevada. Y vamos a hablar un poco de la Alhambra en los pocos minutos que nos quedan, 20 para ser concretos. Muy bien, historia. ¿Qué es esto? Lo que estamos viendo. Es una ciudad palatina situada en Granada. ¿Ya? Alhambra procede del nombre árabe Al-Amra, la roja, y Qalat Al-Amra, fortaleza roja. Eso significa Alhambra. ¿Ya? Hay un dato interesante y la vemos y nos dice, ay, uno dice, qué linda, qué belleza, pero vamos a ver la otra. Es que, bueno, aquí se mira. Como ustedes pueden ver en la foto que está abajo, está en alto. Y cuando vemos al interior de la Alhambra, hay muchas fuentes, hay hasta baños públicos. Entonces, lo que quiero llamar la atención es que estas gentes tuvieron la capacidad de subir agua ahí. Entonces, el trabajo de ingeniería hidráulica que realizaron con el manejo de la gravedad es impresionante. ¿Ya? Para eso tenían que tener un conocimiento del manejo de la gravedad y, por supuesto, del uso de la matemática y de la física
que va a permitir esa obra de ingeniería hidráulica. O sea, no es accidental, ¿no? O sea, no tenían ahí a unos 1000 esclavos subiendo el agua toda la mañana, no, era natural, que procedía de las montañas, de los ríos, de las montañas de Sierra Nevada. Muy bien, calificación. El título es El Palacio de la Alhambra La Roja. Autor desconocidos, construido por mandato de diversos sultanes nazaríes. Cada vez se va a ir incorporando alguna otra pieza. Miren, aquí pueden ver lo cortado del terreno. Imagínense, está en alto y todo esto lo tienen que subir. Fecha, aunque la alcázaba original empezó a construirse probablemente en el siglo IX, la alcázaba era una especie de torre de vigía. Los actuales palacios y amurallamientos fueron construidos entre los siglos XIII y XV. Las primeras obras de esta época corresponden al fundador de la dinastía, Mohammed ben Nasser, y empiezan en 1238. Su hijo, Mohammed I, fortificó la construcción de su padre. A mediados del siglo XIV, Yusuf I y Mohammed V le dan el sello definitivo. Bueno, tengo que aclararles, por si no lo saben, que Mohammed en español es Mahoma. Mohammed, Mahoma. Localización, Colina de la Sábica, Granada. Es una colina, muy bien, ya lo dijimos. Estilo, arte hispano-musulmán, concretamente periodo nazarí. Contexto histórico. Nos encontramos en el último periodo del mundo hispano-musulmán, el reino nazarí de Granada. Este reino, débil y sometido a la influencia política de los cristianos, tuvo sin embargo un gran desarrollo artístico, recuerdo del cual destacan el conjunto de palacios de los sultanes en la capital, Granada. Análisis técnico. Y aquí vamos a encontrar los distintos estilos que van a caracterizar a la Alhambra de Granada. Alzado, edificio de estructura cúbica, aspecto exterior pobre, interior muy rico. La Alhambra en la parte externa es pobre. O sea, claro, nos gusta. Aquí se puede ver. Miren. Las paredes pelonas, pero en el interior es una belleza exuberante, una perfección matemática. Vuelvo a lo mismo. Todo, sobre todo, en la cúpula mocárabes, uno dice, qué lindo los productos. Esto está milimétricamente medido, matemáticamente dispuesto para crear la armonía. Esta es una armonía matemática. Hay otra que, lástima que no me dio tiempo buscarla, pero se las voy a poner el otro sábado, donde veremos esa perfección. ¿Ya? En cuanto a los elementos sustentantes, tenemos el muro, columnas, capiteles y arcos propios, como los del nido de avispa, cúficos de mocárabes y mayor parte de ellos decorativos. Como elementos sostenidos, se trata de una arquitectura arquitrabada, en la que bóvedas y cúpulas son enteramente decorativas, destacando algunos tipos propios como las mocárabes, que es esto. ¿Ya? Capitel de mocárabes, capitel cúfico, que es esto, dobles columnas y arcos mocárabes. Miren, esto ya es perfección total. La Alhambra se divide en estas 7 partes. La Alcazaba, los palacios nazaríes, los baños públicos, los jardines del Partal, la Medina, el Generalife y el Palacio Carlos V. ¿Ya? Cuando se visita la Alhambra, se tienen que ver estos 7. Para eso no vamos a para esto necesitamos más de un día, por supuesto. Ahora, existen recorridos donde se lo pueden ver las Alcazaba y los palacios nazaríes, o los palacios nazaríes y los baños públicos, o la Medina y el Generalife. El Generalife está un poquito en las afueras, o el Palacio Carlos V. Hay para todos los gustos, tiempos y bolsillos. Aquí ya tenemos el plano general de lo que es el palacio, ¿verdad? Este es el Palacio del Partal, la Sala de los Reyes, Sala de las 12 Hermanas, Sala de los Abencerrejas,
el patio de los leones, que fue el que vimos en su momento, el patio de los arrayanes, que también, miren, aquí hay fuente, esta es una fuente, es otra fuente, esta es otra fuente. La entrada, aquí es donde se entra. Miren qué sencillez de la entrada. Aquí es donde se entra. Patio de Machuca, también con sus fuentes. Sala del Mexuar, también con sus fuentes. Salón de los embajadores o torre de homenaje, que es esto, que estamos aquí. Los baños reales, jardines de Indaraja, que también hay. Esto les encantan, puentes y jardines. Esto es muy característico del arte musulmán. La Alcazaba. Bueno, es la parte más antigua, como les dije, de la Alhambra. Es una instalación militar que además de servir de cuartel, antes de la construcción de los palacios fue la residencia de algún rey. La Alcazaba tiene una forma casi triangular y ocupa parte más alta de la colina de la Sábica, sobre la que se encuentra la Alhambra. Está rodeada de murallas y torres que la defendían y la convertían en una fortaleza muy protegida. Aquí podemos ver distintas fotos de la Alcazaba. Aquí lo que están viendo ustedes son las banderas de España, Andalucía y la Unión Europea. Las torres que guardan la Alcazaba son Torre Quebrada, Torre Ardaguero, que está medio destruida, la Torre del Homenaje, que es la más alta de todas y que sirvió de vivienda a algún rey antes de la construcción de los palacios, y la Torre del Cubo, que tiene forma de medio círculo y que fue construida una vez reconquistada la Alhambra. Esa fue un añadido. Torre de la Pólvora, también hay un doble amurallamiento, y la famosa Torre de la Vela, que tiene una gran campana que hasta hace poco marcaba el ritmo de vida en Granada y su vega. Esta parte de Alcazaba quedaba cerrada por la Puerta de Armas. Entonces, la Plaza de Armas, donde estaba el verdadero cuartel de la Alhambra, y del que actualmente solo quedan restos arqueológicos. Eso ya no existe, y aquí lo podemos ver. Aquí están sus restitos arqueológicos en una foto, en esta, y ya están. Y los jardines de Arnave o camino de ronda, jardines situados cerca de un pasillo estrecho sobre una muralla protegido al exterior por una muralla almenada, que permite tanto hacer la ronda a los centinelas como la distribución de los defensores, que aquí están, y lo podemos ver. Análisis técnico. Obra arquitectónica y militar, concretamente el Alcázar y los palacios de los sultanes nazaríes. Materiales: piedra, ladrillo, adobe, estuco y yeso como materiales decorativos. Dimensiones: estructura, planta, conjunto formada por la juxtaposición de los palacios de varios sultanes, cada uno con un eje distinto. En planta podemos observar su forma y estructura. Miren, conforme se va haciendo, cada uno va diseñando a su gusto. Y esto, aquí está todo el plano. Aquí está todo el gran conjunto de la Alhambra. Y aquí está el Generalife, que es lo que les decía. Y aquí está pasando un río. Y aquí suben el agua. Y aquí pasa otro. Patio de los Leones, que es el más bueno, todo es deslumbrante, la verdad, todo es deslumbrante. En el patio es el patio del palacio más destacado del conjunto de la Alhambra, que vertebra algunas de las dependencias más ricas de todo el recinto: salón de las dos hermanas y mirador de Daraja, hacia el jardín del mismo nombre, salón de los reyes y salón de los abencerrajes. Mandado a construir por Mohammed V, sultán nazarí de mediados del siglo XIV. Su planta es rectangular y está rodeado por una galería a modo de claustro cristiano. ¿Qué es esto? Efectivamente, esto es como un claustro. Exactamente. Lejos del estilo típico patio musulmán andaluz, más parecido al que presenta el patio de las Arrayanes, sostenido por 124 columnas de mármol blanco y fino fuste. Este es el fuste, esto que estamos viendo aquí, fuste, los cuales presentan en su parte superior multitud de anillos y sosteniendo capiteles cúbicos y grandes ábacos decorados con inscripciones y ataurique. ¿Qué inscripciones del Corán? Los musulmanes no pueden representar figuras humanas ni animales. Por eso es que llama la atención este patio. ¿Por qué? Porque en principio el Islam no lo permite, a pesar de eso tenemos esta pieza única. Entonces, como no pueden representar humanos
y algunos animales serán pintados solamente en frescos, entonces tendremos dos tipos de decoración en estuco. O shura del Corán, es decir, lo que nosotros llamaríamos versículos en la versión bíblica, y también elementos fitomorfos, es decir, plantas, porque lo que se está reproduciendo en estas representaciones fitomórficas es el paraíso que tiene reservado Alá a los que son sumisos a él. ¿Ya? Por eso es que vamos a encontrar estos decorados que aquí dice. Bajo el friso de madera tallada corren arcos de yeso peraltado, menos los dos de pabellones y extremo los lados más largos de la galería, que son de mocardes estos. En jutas de decorado calado en forma de rombo, los dos centros del patio tienen arcos de medio punto, aquí, mayores que el resto y poseen una arquivoltas de mocarves, mientras que las enjutas presentan un decorado de ataurique. Bueno, ella sigue describiendo, porque así nos da tiempo a ver los demás. Obra El Patio de los Leones, autor Aben Cecid al-Larife Mayor, por orden de Mohamed V, estilo hispano-musulmán, periodo nazarí, cronología, comenzó en 1377 y terminó en 1390. Y la ubicación es la Alhambra de Granada. Miren qué lindo los guioncitos ahí, deteniendo a las cuestiones. La otra pieza, los baños. Los musulmanes les tienen como prescripción tener que purificarse, por eso vamos a encontrar baños de todo tipo. El baño del Palacio de Comares, además de su función habitual, tenía otra muy específica, directamente relacionada con la política y la diplomacia. Ahí se iban a sentar con los diplomáticos, miren, vamos a echarnos un bañito y ahí platicamos. Entonces ahí era como un lugar de coloquio y tertulia. La situación de su puerta en la proximidad del Salón de Embajadores nos indica que bien podría ser también un lugar confortable donde se cultivaba la gestión amistosa de los asuntos oficiales. Este es el interior y aquí estamos viendo la parte exterior. ¿Ya? Aquí es para que surjan pues, salgan los vapores. Qué bonito. Porque el agua es caliente, es como una especie de vapor. Los jardines del Partal, bella construcción mandada a edificar por Mohamed III, de la que permanece un amplio estanque, ¿qué es esto? Y un pórtico de 5 arcos, 1, 2, 3, 4, 5, y la torre mirador de las damas. Aquí es donde las señoras veían lo que sucedía aquí abajo. Junto a ella existen 3 pequeñas y modestas casas de las 9 que existieron. En ellas se descubrieron unas pinturas del siglo XIV representando una peregrinación a la Meca. Hasta hace poco existían 2 leones que ocupaban las 2 esquinas anteriores del estanque y que procedían de Maristán, hospital que existió en el centro de la ciudad de Granada. Hoy pueden contemplarse en el Museo de la Alhambra. Entonces ya no están los leoncitos, sino que los tenemos en el museo, que también habrá ahí lo que ver. Entonces aquí estamos viendo otro detalle del Partal. Medina, Partal, Baños. Bueno, ya vimos Partal, ya no lo vamos a hablar. La Medina sí, porque eso no lo hemos visto. Esta es la Medina. Una Medina es un barrio árabe en una ciudad, para entenderlo, ¿de acuerdo? La Alhambra tenía una medina con varios baños públicos, hornos, talleres, almacenes de grano y cisternas, y las casas de los altos funcionarios, de los empleados y los sirvientes de la corte. A consecuencia de la Guerra de la Independencia, los edificios quedaron en ruinas y parte de las murallas y sus torres tuvieron que ser reconstruidas casi por entero. Se refiere a la Guerra de Independencia de la invasión francesa, la de 1808-1812. ¿No? A eso se está refiriendo. Bueno, entonces, la Medina es el barrio donde vivían los funcionarios, todos los empleados que atendían la Alhambra, ¿ya? O sea, un barrio interno, que es la Medina. Y los baños públicos, ¿ya? Se van a construir en el siglo XIV, en el periodo de Yusufí Mohammad. Los baños tienen 2 significados de higiene corporal y espiritual. Permítanme que aquí hay peligro. Muy bien.
Son lugares donde se conoce la gente, de diversión y relajación. Había muchas salas y cada una tenía una función diferente. Las mujeres la usaban para depilarse, perfumarse, peinarse. Los hombres tenían su propia sala de masaje. Los baños eran la joya de la casa árabe. El baño para el musulmán es una obligación religiosa. La construcción es copia de las termas romanas. ¿Ya? Tienen 3 salas. Cambio de ropa, masajes y vapor. Entonces aquí podemos ver eso. Que por supuesto la Alhambra las tiene a decir. Este es el Generalife. El Generalife es una como especie de casa de campo para descansar. Imagínense, o sea, tenían esa belleza y ay, que estoy cansado, me voy a ir al Generalife. Y se venían aquí. Y se integra en la Granada. Miren esta belleza de detalle de capitel en el Generalife, ¿ya? Que como les dije antes, es esa casita de descanso y de solaz esparcimiento que tenían los reyes. Y por último tenemos el Palacio de Carlos V, que mandó a construir dentro de la Alhambra. Hay que acordarse que Carlos V le gustó tanto la Alhambra de Granada que ahí se va a casar con Isabel de Portugal. Porque por supuesto que Granada les cautivó, no solo a Carlos V, sino a Isabel, a Fernando, a Juana, a Felipe el Hermoso, que los 4 están sepultados precisamente en Granada. Y Carlos V va a mandar a construir un palacio dentro de la edificación. Para algunos fue un atentado, pero obviamente que ahora tenemos unas ideas de conservación del patrimonio distintas a las que tenía Carlos V. Le gustó y dice, bueno, aquí quiero mi palacio. Y se lo mandaron a hacer. El palacio de Carlos V, dentro de la Alhambra, representa el Renacimiento español. Aquí están las explicaciones, pero ya nos queda muy poco tiempo. Este es el Renacimiento español, aunque es un edificio curioso porque tiene este patio circular, ¿verdad? Es manierista. Y con eso terminamos. Casi nos da tiempito, un minutito para preguntas. Miren qué belleza esta estampa de la Alhambra de Granada. Aquí podemos ver las distintas dependencias que vimos, así como tipo japonés corriendo. Y aquí está parte del Palacio de Carlos V y una parte que se hizo esta torre para convertirla en iglesia, ¿no? Y Sierra Nevada al fondo. Muy bien, ¿alguna pregunta? Tenemos un minuto antes de que se nos vayan todos a clases. Aunque algunos ya se fueron. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Solo por cuestiones técnicas. Gracias, Angelito. La idea de los premios de la otra semana serán a través de algunas preguntas. ¿Va a ser sorteado o cómo le hacemos? Bueno, yo lo que sugiero, Salva, es como has sido experto en esta clase de eventos, si te lo podés organizar, y Muy entonces bien. tenemos que tener porque el donante nos puso una condición, y es que un Corán sea para una compañera y el otro para un compañero. Entonces tiene que ser un hombre y una mujer. Excelente. Esa es la condición que nos puso el donante de Perfecto. 2 ediciones del Corán que son preciosas. Tiene la característica que en un lado está en árabe y en el otro está la traducción en español, pero el árabe no se traduce literal al español, no se puede, ¿ya? Entonces, según me acuerdo, se dice transliterado, según me acuerdo. Por aquí tenemos Jessy, que es experto en esos temas. ¿El sorteo sería el otro sábado? ¿O Excelente. el ganador tendría que decirlo el otro sábado? Has dicho, Sana Carla, que puede tener a su gata así. Las mías andan ahí, que no paran, no paran. Por eso me he tenido, tuve que parar 3 veces porque no paran. Entonces, así sería, y con eso ya terminaríamos con broche de oro. El curso pasado dimos una botella de vino, pero ahora por el tema creo que era más oportuno dar algo árabe y por tanto Excelente. me pareció el Corán lo más propio.
Y Muy el bien, otro sábado, pues, haremos un recorrido por la cultura, por las influencias. Hablaremos un poco cómo se forma el español con influencia árabe perfecto. y sobre todo qué es lo que tenemos nosotros de influencia árabe. Y adelanto algo, ya que estamos a punto de que empiece todo el mundo a marearme con el tema en sus muros de Facebook. Los chiles en nogada, el gran plato de México. Todo lo que ustedes ven en los chiles en nogada es influencia árabe. El fiambre, vamos. Bueno, el fiambre no se diga, pero vamos a que viene septiembre y ahora todo el mundo me va a marear que es la comida y que se muere por unos chiles en nogada y vas a empezar a oír en el Facebook. ¿Quién invita a los chiles? ¿Dónde me recomienda? Ahí va, acuérdense de mis palabras, pues. El gran plato de México tiene de árabe casi todo, por no decir todo. Entonces, ahí lo dejo y nos veremos el próximo sábado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí.